se refiere a una condición cultural que ejerce un grupo sobre otro. Hay que verlo siempre en una relación de opuestos, ¿no? Que genera inclusive contradicción y por supuesto deriva en otros comportamientos, los cuales muchas veces llegan a ser o son rechazados una vez que un individuo o un grupo se haya no reconocido, no tolerado, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo surge esto? Como lo decía Andreina al principio, esto surge cuando una cultura se considere, y vamos a hablarlo en estos términos, una cultura se considera superior a otra, ¿ok? Pero como estamos hablando desde el punto de vista sociológico, no necesariamente esto lo reflejan las culturas versus las culturas, sino también inclusive esta expresión, eh, esta expresión lo podemos ver también cuando se ejerce una relación de opuesto y de desconocimiento, de no tolerancia, donde inclusive a veces se violan esos valores que habíamos destacado anteriormente, como la reciprocidad, la justicia, el respeto, etcétera, cuando también se escenifica socialmente entre grupos, dentro de una misma sociedad, ¿ok? Por eso es que cuando se habla de etnocentrismo, más allá que una cultura se considere superior a otra, ¿ok? Y que tiene su expresión sociológicamente hablando, por ejemplo, con lo que reseñan las compañeras cuando hablaban de los zulianos y el regionalismo de los zulianos, que tiene que ver cuando se hace mucho énfasis en la identidad local o regional, o cuando, por ejemplo, el norteamericano nada más se ha abrogado para sí la noción de americano, cuando americanos somos todos, ¿no? Eso refleja de alguna manera desestimación por la otra cultura o por las otras culturas. ¿Okay? El etnocentrismo, desde el punto de vista sociológico, no es más que ese prejuicio social que tienen los individuos sobre otros, una vez que no reconocen el atributo, las características culturales desde cualquier punto de vista, inclusive, va hasta inclusive desde lo biológico hasta las condiciones étnicas, sociales, grupales, las condiciones de clases sociales, etcétera, etcétera. El etnocentrismo, como etimológicamente la palabra lo dice, ¿ok? Cuando una cultura centra su atención en sí misma y niega al mismo tiempo la condición cultural de otros. ¿Okay? Esto no solamente se expresa, por ejemplo, cuando hay esa pugna o antagonismo, cuando una cultura se considera céntrica, superior, vamos a ponerle esos adjetivos, o distante de la otra por el solo hecho de que no comparte los mismos rasgos culturales que lo profesa. ¿Okay? Y por eso se dan ese tipo eh, de situaciones de negación, de no reconocimiento, etcétera. Ejemplos, yo le dije que me expresaran algunos ejemplos. No voy a dar más tiempo a que me sigan dando por razones de tiempo, ¿no? Pero bueno, lo que indicó Medina y indicó Rodríguez expresan de alguna manera, desde el punto de vista sociológico, lo que son las manifestaciones etnocéntricas o antropocéntricas, etc. Una de ellas, entre tantas, son los regionalismos, los localcentrismos, los religiocentrismos, cuando una religión se considera superior a otra y niega el sistema de creencia de las otras. Por ejemplo, el sexismo, la homofobia, el machismo, el feminismo, muchas veces cuando se resaltan de forma extrema, dogmática, que no aceptan el otro, ahí hay expresiones etnocéntricas. El clasismo, el racismo, por ejemplo, cuando se niega, cuando no se reconocen los grupos por edad, etcétera, cuando hay discriminación, por ejemplo, exclusión de un grupo referido al otro, estamos ante situaciones etnocéntricas. Ahora sí se entiende un poco el concepto y si hay aportes o si hay observaciones o dudas, háganmelo saber en este momento para seguir avanzando. ¿Ok? ¿Entendido? Profesor, Sí, dime, Jorge. eh, algo que noté también cuando estaba leyendo es que no solamente es porque ven las características de los demás, sino que una sociedad evalúa a otra de acuerdo a sus características. Y ahí es cuando se comete el error, de sus características de su creencia. Por ejemplo, ambas sociedades comparten lo que es la familia, pero si la concepción de familia de aquella sociedad no es como la mía, yo la evalúo en base a la mía y todo lo que queda por fuera se ve como mal, sea o no sea malo, pues. Exactamente. Claro, porque el etnocentrismo al mismo tiempo, tú lo has dicho muy bien, es una situación
que si bien es de carácter humano-social, cuando no se reconoce al otro, también me permite, surge a partir obviamente de una evaluación, pero como lo decía yo anteriormente, de una situación, de una relación de opuestos, en la cual, con el ejemplo que tú has puesto allí, hace que yo resalte más mis aspectos culturales, mis características culturales con el otro que no las tiene, igual que yo, y por eso en tanto yo evalúo malo o bueno, ¿ok? Eso inclusive desde el punto de vista sociológico, muchachas y muchachas, lo vemos dentro de, si lo hablamos dentro de nuestra sociedad, que a pesar de que somos, manejamos códigos iguales, uniformes, nos sentimos venezolanos, pero a veces inclusive podemos aceptar la diversidad, las desigualdades existentes, etcétera, pero al mismo tiempo, dentro de esa evaluación que yo hago, y recuérdense mucho de la socialización cuando hablaba de los medios ambientales de referencia, la referencia me los medios de referencia me sirven como catalizador, como evaluador, de acuerdo a mis criterios, mis creencias, mis valores, etcétera, qué es bueno y qué es malo, ¿ok? Y dentro de eso que considero que es bueno y malo, a veces asumo posiciones inclusive etnocéntricas, a veces injustas, porque no estoy reconociendo el valor, las características del otro tal cual como se manifiestan ellos, ¿no? Por eso todos los ismos que acabo yo de hablar, racismo, clasismo, sexismo, todo eso refiere justamente a esa visión humana negadora del no reconocimiento, no tolerante de aquel que es distinto a mí. ¿Ok? Y eso se nota inclusive desde el punto de vista sociológico en nuestra sociedad cuando todavía no hemos superado, por ejemplo, el clasismo, el racismo, por ejemplo, todavía se expresa, ¿ok? El regionalismo, ¿ok? De esto. Bueno, aquí me está preguntando Ana Medina que si las etnias urbanas, o también las llamadas tribus urbanas, déjame revisar nuevamente la pregunta, pueden ser consecuencias de estos ismos. Bueno, dependiendo de cómo sean los diálogos sociales e interculturales entre ellas, ¿ok? En el mundo urbano, desde el punto de vista sociológico, hay muchas subculturas, las llamadas tribus urbanas, ¿ok? Estas a veces conviven y coexisten sin mayor contradicción. Hay etnocentrismo, sí, solo sí, cuando empiezan a referirse una con respecto a la otra de una forma despectiva, ¿ok? Ahí sí puede ser una expresión etnocéntrica. Etnocéntrica, ya en este caso no desde el punto de vista étnico propiamente dicho, sino subgrupal, subcultural, cuando yo niego la existencia del otro, porque no es igual a mí, ¿ok? Ese problema de la dualidad que existe, por ejemplo, en los sistemas de creencia nuestra, pues, que muchas visiones dogmáticas, ortodoxas desde el punto de vista religioso, niegan el sistema de creencia de algunos cultos, de algunos sistemas de creencia, por ejemplo, de los santeros, de algunos protestantes, etcétera, porque considero que mi religión es la central, es la verdadera, es la absoluta, etcétera. Ok, aquí también Ana Medina me dice, bueno, consecuencia de estos mismos, el Ku Klux Klan, desde luego, el Ku Klux Klan en los Estados Unidos, es más, yo diría que la sociedad norteamericana es una de las sociedades donde se expresan más este tipo de, de manifestaciones sociales, ¿no? De exclusión, de no reconocimiento. El Ku Klux Klan, como agrupación subcultural, sobre todo en el sur de los Estados Unidos, ¿no? Con estos grupos que son supremacistas, donde enarbolan los valores de la superioridad étnica, blanca, etcétera, sobre las comunidades afrodescendientes, que los niegan, los rechazan, etcétera, que conllevan no más que al llamado racismo, una expresión etnocéntrica. Muy bien, el ejemplo, ¿ok? Pero si miramos dentro de nosotros mismos, cuando hay interculturalidades, ¿no? En la cual se niegan los grupos, ahí hay etnocentrismo. Es decir, lo que los venezolanos ahorita están sufriendo de alguna manera u otra en Ecuador, Perú, etcétera, que estamos siendo vistos mal, entonces nos tratan mal, nos niegan, nada más por la condición de ahorita de ser venezolano, incomoda, y por tanto eso genera como consecuencias sociales que seamos rechazados, etcétera, etcétera. O como en Europa, ¿no? Que todavía no se ha superado eso en relación a los latinoamericanos, a los africanos, es decir, a los inmigrantes, ¿no? Inclusive hasta con los denominativos que nos ponen, ¿no? A veces, subdesarrollado,
Eso trae consigo una valoración simbólica que establece un rango de superioridad e inferioridad. Sudaca, por ejemplo, cuando a un latinoamericano no ven si es venezolano, peruano, haitiano, chileno, argentino, guatemalteco, no, a todos nos meten en el mismo saco y nos dicen sudacas. Y además no lo dicen con un carácter despectivo que también indica sociológicamente que estamos frente a una expresión xenófoba, etnocéntrica, etcétera, ¿no? Y tienen distintas escenificaciones en nuestra vida. Aquí la compañera habla, por ejemplo, en cuanto a las identidades políticas. Sí, obviamente, en este momento, en una sociedad bipolarizada como la nuestra, en Venezuela, todavía en algunos grupos, ¿no? Siendo el venezolano tan cordial, etcétera, etcétera, de algunos grupos o parcialidades políticas que expresan de forma muy extrema sus convicciones ideológicas en relación a unos y a los otros, ¿no? Se niegan a sí mismos, inclusive se rechazan por la condición ideológica, ¿ok? Que tienen. Y entonces eso hace que dentro de la escenografía social sean rechazados según el entorno, el territorio, como no aceptados, como aquellos no deseados, etcétera, etcétera. Yo creo, Ana Medina, has puesto algunos ejemplos que reflejan de alguna manera las expresiones etnocéntricas, ¿ok? Entre tantas que existen, ¿ok? A ver, otra persona que quiera quizás sumar un poquito a esto para pasar a la otra categoría que he llamado el relativismo cultural, que sería el caso inverso de esto. ¿Alguien más? ¿Está claro hasta aquí qué entonces significa el etnocentrismo? Debía decir yo al principio que el etnocentrismo como categoría dentro de la cultura, más allá que hoy día esté supuestamente superado por la comunidad global, ¿no? Como parte, no integrante de lo que es una ética universal de los derechos culturales, de los derechos humanos, etcétera. Lamentablemente, a pesar de que la sociedad sigue progresando, etcétera, superando muchos desafíos y retos que tienen que ver con las diferencias, las negaciones, los no reconocimientos, actualmente siguen dándose este tipo de manifestaciones, ¿no? Etnocéntricas, cuando no nos reconocemos unos con respecto a los otros a partir de nuestras diferencias de cualquier índole, y eso hace que todavía se vean a nivel global este tipo de expresiones. Y Venezuela no es capaz de ello, ¿ok? Y está presente en todos los terrenos de las áreas de interés sociocultural, político, económico, etcétera, ¿ok? Reflejan, evocan simbólicamente rasgos distintivos de negación, de desaprobación, de rechazo, de exclusión, de establecer de forma peyorativa la presencia de grupos, ¿no? De preferencias, ¿no? Solo por el hecho de que en el fondo no se parece a mí, no es igual a mí y por tanto, o de mis características culturales, entonces por tanto lo rechazo. Así como decía Jorge anteriormente, hago una evaluación, pero si dentro de esa evaluación que yo hago, sus características no son afines a la mía, entonces llego y rechazo las del otro. ¿Ok? ¿Entendido hasta acá? ¿Me escuchan? ¿Aló? Y hasta ahora todo bien. Ok, entonces bueno, el mismo autor allí plantea que existe otra categoría que, si bien es se antepone o contrasta con esta, él habla del relativismo cultural. Sería el caso contrario, ¿no? Es cuando las culturas, los grupos humanos, ¿no? Se ponen en los pies de los otros, ¿no? Y a partir de la comprensión, ¿no? De las características culturales del otro, ¿no? Yo ejerzo desde el punto de vista social un reconocimiento independientemente cómo sean mis características culturales, sociales, étnicas, políticas, etcétera. ¿Okay? Es el caso contrario. Eso es lo que se llama el relativismo cultural. Es decir, la condición cultural se relativiza en tanto y cuanto yo no me meto contigo y tú tampoco te metes conmigo. Y en eso existe como especie de una negociación cultural, una tolerancia en la cual las expresiones, las manifestaciones, las características propias, independientemente que sean distintas, ¿no? A las mías, ¿no? Y las mías distintas a las de ellos, inclusive que las mismas a lo mejor no sean del todo aprobadas, toleradas, pero aún así las
este, respeto, comillas, ¿no? Dado que no soy sujeto ni objeto de controversia, de evaluación, ¿no? De contraste, por el solo hecho de que todos dentro de una comunidad territorial donde se ejerce la interculturalidad, cada quien es como es. Y el ser dentro de esa condición cultural, social, sexual, política, por edad, étnica, etcétera, bueno, se supone que todos podemos ejercer una interculturalidad positiva, porque no establezco juicios de valor en contra y menos, en teoría, de rechazo y, y no tolero las condiciones del otro. Eso es lo que se llama el relativismo cultural. Sin embargo, vale decir, cosa que no del todo lo expresa la literatura a veces sociológica y antropológica, que a veces el relativismo cultural también es un poco peligroso. ¿Por qué? Porque si el solo hecho de que si yo exijo o demando respeto a mi cultura y al mismo tiempo que también las demás agrupaciones subculturales, culturales, étnicas, lo que sea, también demanden esa condición, ¿okay? Esto también da pie a que dentro de la particularidad y la autonomía que se le adjudica a cada manifestación cultural, puede ser que en un momento determinado se encuentren de forma negativa. Es decir, si mi condición cultural, mis códigos culturales dicen que si yo soy xenófobo, pues entonces tengo que aceptar la xenofobia. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, hay un límite, ¿no? En cuanto a lo que significa la relatividad de la cultura, porque ¿qué es la relatividad? Que todo vale y todo es relativo. Y si todo es relativo y todo vale, entonces tendría que aceptar también las condiciones del otro que a veces pueden atentar contra mi cultura. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es allí del por qué muchas veces el etnocentrismo también tiene un carácter, digámoslo así, positivo. ¿En qué medida? Porque el etnocentrismo muchas veces, cuando se ejerce, no se da también para defender la cultura, ¿okay? Para que no verse amenazada la cultura en relación a las otras características culturales que quieren intermediar en la mía. Entonces yo llego, me cierro socioculturalmente, no acepto al otro, pero para defender y mantener mi cultura. ¿Entendido esto? ¿Okay? Esas son algunas de las derivaciones que se dan dentro del llamado neocentrismo y la relatividad cultural. No necesariamente todo lo podemos ver así en blanco y negro, tiene sus matices, ¿no? De cómo esto dentro del mundo de la interculturalidad social, etcétera, los procesos de negociación, de aprobación, de reconocimiento, se van dando en la medida de cómo se van legitimando nuestras formas de ser sin que estas, ¿no? Perjudiquen al otro, a la otra o a las demás agrupaciones. ¿Entendido? Profesor, Eh, un ejemplo, disculpa, es que me quedé así como que con, no lo agarro completo y se me viene a la mente los cuestionamientos que se hacen entre los debates de pro aborto o en contra del aborto, que hay personas que simplemente son abiertos a la idea, pero entonces empiezan a entrar factores como si es gratuito, si es seguro y ese tipo de cosas. No sé si sí, buen podría ser. ejemplo. Buen ejemplo, porque allí un claro ejemplo del relativismo cultural en relación a un problema o un debate que es mundial dentro de lo que significan este tipo de prácticas, ¿no? Que niegan, algunos niegan y otros aprueban lo que significa el aborto, ¿no? Todo relacionado con lo que es llamado culto a la vida, de los derechos humanos, etcétera, ¿no? Si bien en algunas sociedades hay aperturas, libertad para manifestar en relación a un problema como este, ¿ok? Y más allá de que nos relativicemos, que tanto uno como otros tienen la libertad de acción de expresar un criterio, un principio en relación a este tema, a veces ustedes se han percatado que eso genera muchas veces inclusive controversia, ¿no? Adversidad e inclusive más aún si este problema del aborto, igualito que la homosexualidad y el lesbianismo, etcétera, ¿no? Están parados o no bajo legislaturas, ¿entendido? Y entonces llegan los grupos contra
contra esas normativas o regulaciones que la sociedad estableció y se generan esos choques, ¿no? Y eso es fruto de la relatividad, cómo asumimos nosotros las situaciones sociales. Acá de poner un ejemplo muy paradigmático, pues, donde vemos justamente los matices, ¿no? O los bemoles acerca de estas situaciones que son muy complejas, ¿no? No son, como lo decía yo anteriormente, blanco y negro, hay matices, porque dentro de la dinámica cultural en el mundo de la sociedad, siempre vamos a encontrar conversos y adversos, ¿no? Y hay que ver dentro de esa visión relativista cultural, ¿no? Cómo evitar o no las posiciones que se encuentran de forma antagónica y en pugna, ¿no? Y entonces tú te pones a evaluar sociológicamente que entonces no todo es relativo, todo no es respetado, sino vas a conseguir oponentes, sectores que hacen contracultura a lo que yo considero que es bueno y ellos consideran que es malo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, desde el punto de vista sociológico es algo muy complejo. Creo que acabas de poner un ejemplo, yo te secundé con otro que también genera todo un debate ético-moral en la sociedad ahorita industrial, global, etcétera, que está relacionado con temas como este, ¿no? El tema del aborto, el tema acerca de las preferencias o las identidades sexuales, ¿no? Entiéndase el lesbianismo, el homosexualismo, pero así también otras, ¿no? En las religiones, en las partes de los sistemas de creencia igual. Piensa en nuestra sociedad, pues, hay sectores que, desde el punto de vista de las religiones de las religiones principales, entiéndase de las religiones institucionalizadas, no aceptan otros sistemas de creencia, ¿no? Cuando las mismas a lo mejor forman parte de, de un legado histórico, etcétera, ¿ok? Entonces, por ejemplo, no aceptan a los grupos que son santeros, pues, a ese tipo de prácticas, o a los que le den culto a María Leonza, bueno, porque eso está fuera de los cánones, de los principios del dogma, la doctrina del catolicismo. Entonces, bueno, niega y rechaza eso, cuando sabemos que eso es una realidad, etcétera. Aquí Ana Medina también dice, por supuesto, también todo lo que tiene que ver con ese gran debate de la pena de muerte o la eutanasia. Eso también es otro ejemplo muy importante. Bueno, fíjate, Ana Medina, creo que está dando las ideas un poco, y lo digo por los demás y las demás, porque aquí ya están ustedes, por lo menos tú me estás indicando ahí, los temas que pueden ser propicios para que me entreguen el ensayo sobre alguno de estos, ¿oíste? ¿Ok? Eso puede ser un tema sociológico de la perspectiva cultural, cómo puedes tratarlo tú en un ensayo, ¿ok? Se lo digo también para darle una idea a los demás, dentro de tantas cosas que podemos hablar en el mundo de la cultura, ¿ok? ¿Entendido hasta acá? ¿Okay? ¿Entendido? Bueno, de manera tal, pues, piense que ya hasta dónde hemos llegado y la complejidad que reviste el tema de la cultura, ¿no? Da para mucho hablar, para mucho tejer, para mucho discutir, discernir, reflexionar críticamente. Fíjense los términos que estoy utilizando últimamente, los propios para la elaboración de un ensayo, muy propios bajo las posiciones, las reflexiones propias de ustedes, obviamente argumentadas, ¿ok? Este, hay hay otra categoría importante dentro de la cultura que obviamente estaríamos hablando de el cambio cultural. Yo diría que, bueno, lo refleja un poco la guía, pero el cambio cultural, que el cambio cultural no es más que las transformaciones, y eso ya leen en clases pasadas cuando hablamos que la cultura era dinámica o es dinámica, y nos refleja de algún modo los cambios abruptos o no, o las variaciones en el tiempo y el espacio en los que son los modos de comportamientos habituales que los mismos se ven susceptibles a ser cambiados en el tiempo y el espacio, fruto de cómo se van imponiendo algunos factores externos o internos, ¿no? Que propician el cambio de las estructuras de comportamiento habitual de los individuos, de los grupos, de la sociedad en total, etc. Siempre les remarco el ejemplo que estamos viviendo hoy día, pues. La pandemia como fenómeno, ¿no? A nivel global, mundial, ha generado unos cambios sustantivos. En este corto tiempo, ha generado unos cambios sustantivos en nuestras formas habituales de comportamiento. Ahí estamos al frente, a pesar de que a lo mejor sea efímero, porque esto no va a durar toda la vida,
ha generado unos cambios dentro de nuestras formas habituales de comportamiento que pudiéramos hablar o estuviéramos al frente de un cambio cultural que ha generado en algunos aspectos cotidianos de nuestra vida. Y lo vamos a ir, lo vamos a seguir evaluando y viendo progresivamente una vez que culmine esto, porque esto va a generar en otros campos de sectoriales a nivel social, económico, educativo, como lo estamos viendo ahorita, que esto va a cambiar algunos lineamientos, algunas orientaciones de cómo éramos hace un año y cómo nos vamos a ver ahora en adelante. Y fruto de un acontecimiento o de una crisis, en este caso de lo que significa la propagación de un virus, pero también lo podemos ver a nivel económico, lo estamos viviendo hoy día con la crisis económica, etcétera, con la crisis política, etcétera. Esos son también factores los cuales condicionan o determinan cambios culturales, muchas veces a lo mejor no de fondo, no estructurales, son coyunturales, pero que dejan toda una secuela o derivan en otros comportamientos que pudiéramos estar al frente cuando hacemos la evaluación de un cambio cultural. ¿Ok? Entiéndase que aquí el cambio cultural no lo estamos evaluando solamente desde el punto de vista étnico, del mundo de las costumbres, las tradiciones, etcétera, sino de cómo también se ven susceptibles en términos de dinámicas nuestros comportamientos habituales, familiares, económicos, actitudinales, ¿ok? Y eso, como decía Jorge, ¿no? Que me gustó la palabra de la evaluación sociológica que debemos hacer en relación a los otros aspectos, debemos tenerlo en cuenta a la hora de hablar de estos temas. Ahora sí, Álvaro, y vamos otra vez a las láminas, porque, y al principio de la misma, porque debo también reflejar otras categorías del mundo de la cultura que son importantes que las tengamos en cuenta. ¿Ok? Entonces vamos a ella, a esa presentación inicial que empezamos al Profe, final. igual a las láminas de cultura, ¿verdad? Sí, sí, en la misma que teníamos al principio, en esa misma. Ok. ¿Okay? Reflejar rápidamente algunas categorías que son afín, a lo mejor no salen del todo, o no están expresas del todo en la literatura que yo envié, ¿okay? Pero que son vinculantes. Y ya con lo dicho hasta ahora en estas clases de la semana pasada, con lo que han leído, ya podemos tener claro, me imagino yo, que algunas nociones para entender lo que voy a explicar ahorita y van a ver en pantalla. ¿Okay? Insumos, más insumos para que ustedes seleccionen, escojan sus posibles temáticas para el ensayo que me tienen que entregar la próxima semana. ¿Ok? Entonces, bueno, yo escogí estas láminas eh, muy concretas donde nos aproxima a otras categorías de este mundo de lo llamado cultural y que desde el punto de vista sociológico no podemos desestimar. ¿Okay? Hasta ahora, mientras que van llegando las imágenes, todo entendido. Sí, profe, tengo, no sé si es una oportuna duda. Sabe que actualmente se está hablando de una cuarta revolución industrial que es como que la crisis de la tecnología dentro de de una desproporción de conocimiento en la sociedad, por lo menos aquí en Latinoamérica. Eso fue un informe que yo leí proporcionado por la Agencia de Desarrollo de la ONU. Entonces se está hablando de que la mayoría de las instituciones educativas no tienen acceso a la tecnología de información y comunicación. Este tema de la industria tecnológica, a pesar de que influye dentro de la sociedad, puede ser tomado como un debate. Claro, entra en lo que estamos hablando. ¿Okay? Es decir, todo lo que tiene hoy que ver con las tecnologías en el campo social, industrial, educativo, ha generado todo un cambio y va a generar un cambio, ¿no? Y, progresivamente. Desde el principio, Albany, claro, claro, eso forma parte del debate dentro del terreno de lo que es lo cultural, porque todo esto tiene un impacto social. Todo lo que tenga un impacto social, ¿okay? Es considerado parte del análisis que tenemos que hacer en este poquito tiempo, en este curso tan pequeño, en estos meses tan pequeños, que bueno, si hablaríamos de esto ahorita, nos lleva el tiempo, ¿no? Yo siempre les he dicho, ya el solo hecho de estar ahorita en este formato de educación remota, ya esto ha generado todo un cambio dentro de las pedagogías,
¿no? Tradicionales, que vamos a volver a ellas, por cierto, pero que ha generado todo un debate en las universidades, en las escuelas, en los colegios, en los liceos, etcétera, ¿no? Porque eso también tenemos que revisar quiénes, quiénes tienen acceso óptimo y no a, las, a los medios, a los bienes culturales para accesar a estas nuevas pedagogías de distancia. Eso genera todo un debate, ¿no? Desde el punto de vista cultural, social, fruto de esto, ¿no? Y donde entran aquí las llamadas tecnologías, ¿no? Entre otras, ¿no? Ha creado redes, comunidades que no son visibles, que no hay comunicación cara a cara y que todo se sujeta o lo determina, ¿no? Por la virtualidad, etcétera, etcétera. Pues sí, Ana, esa, entre otros, también forman parte de los temas del debate en este terreno. Vamos a avanzar con las láminas. Aquí encontramos una categoría, fíjense, todo esto que hemos hablado se desprende de lo que nosotros llamamos la diversidad cultural. Son expresiones muy... Profe, disculpe, No. solo para que lo tenga en mente, faltan 7 minutos y 30 segundos. Ok. Bueno, fíjense ustedes. La diversidad cultural ya hablamos de esto, ¿no? Y aquí ahí sigue bajando. Sigue bajando. ¿Sí? Sigue bajando porque de esto no es más que resaltar algunos aspectos ya dilucidados en clases pasadas cuando hablaba de que la cultura es diversa. Y ya lo dije. Y arriba, yo he hablado mucho aquí de lo que es la interculturalidad, ¿no? Y de la interculturalidad se desprende el pluralismo cultural, el multiculturalismo, que ustedes lo ven allí, ¿ok? Y esas son tres categorías básicas, el cual en este momento no va a dar tiempo para ampliarlas, ¿ok? De manera tal que mañana yo me voy a meter en el foro, que es el otro día que nos toca realmente, y ustedes me lo hicieron saber, yo pensaba que eran los lunes, en la cual voy a hablar de ellas, pero de igual forma yo les voy a colgar en la sección archivos de módulo 7 dos, dos bloques de láminas que refieran al tema de cultura, de manera tal que ustedes sigan teniendo insumos y a pesar de que yo el próximo martes vuelva a dar la última clase sobre este tema y refleje algunos de estos conceptos, ya ustedes tengan desde ahorita, aparte de la lectura, lo que he dicho yo, lo que han aportado sus compañeros y compañeras en los foros, lo que han aportado ahorita, los insumos necesarios para que tengan la libertad de selección, escogencia de cualquier tema y vincularlo con nuestra sociedad. Me gustaría que lo hicieran sobre la sociedad venezolana. No estoy diciendo que no agarren un tema que tenga que ver con la sociedad global, otras culturas, otras sociedades, y tengan los elementos suficientes para que empiecen ya, más que a pensar, empiecen ya a seleccionar e ir elaborando ese ensayo que me tienen que entregar. Voy a revisar aquí el día 17, ¿ok? El día 17 hasta el mediodía voy a recibir esa entrega, ¿ok? Y que tiene que ver con el tema de la cultura. Bueno, como les dije, voy a ampliar sobre estas categorías, sobre lo que son las llamadas identidades sociales, etcétera, que están en las otras láminas, que hoy las voy a colgar en archivo, creo que ya están, pero voy a revisar para colgarlas hoy en la sección archivos del módulo 7 de nuestra materia y tengan otros elementos más, ¿no? Para la lectura y complementar con la guía y, bueno, poder ir elaborando esto. Por último, ¿hay alguien con una pregunta, observación, aporte relacionado con esto? ¿Todo entendido hasta el día de hoy? ¿Me oyen? Sí se escucha, profesor, por mi parte todo bien. Disculpe que vuelva a hacerlo repetir, pero no termino de entender cuál es el enfoque que debo darle al ensayo. O sea, es muy abierto, ¿no? Sí, 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 A sí, 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 cualquier sí. tema. Ok, Okay, pero todo tiene que estar relacionado con la ok, cultura. ok, vamos a cortar y mañana en el foro háganme esas preguntas, ¿ok? ¿Me escuchan? Va, sí, va, me parece bien. Sí, Muchas gracias. porque se va a cortar y te voy a dejar allí irresoluta tu duda, ¿ok? Mañana en el Dale, es que foro, están abiertos, estoy viendo que están abiertos el ensayo que me cuesta imaginarlo. ok. Mañana en el foro me preguntan. Voy a cerrar la clase porque vamos a quedar en entrecortado, ¿ok? Entonces mañana tenemos ese espacio, foro, ¿ok? Me pueden hacer las preguntas individuales por ahí y oriento. Buenas tardes, hasta luego.